Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Amén. Nos pregunta aquí Luis Alberto Gómez. Dice, buenos días, pastor, Dios le bendiga. La pregunta, el por qué tantas muertes en el Antiguo Testamento, ya que Dios respaldaba al pueblo y dice que David se conoce como el vicario de Dios. Quisiera saber a qué se debió tantas batallas. Bueno, lo primero es que la Biblia no dice que David es el vicario de Dios. La Biblia lo que dice es que David fue conforme al corazón de Dios, que eso es diferente. Eso es lo primero. ¿Por qué fue un hombre conforme al corazón de Dios? Porque nunca justificó sus malas acciones. Siempre entendió que cuando falló, el culpable no era el otro, sino él. Una de las más lindas enseñanzas relacionadas a esa temática es las que encuentras en el Salmo 32 y en el Salmo 51, donde él desnuda su alma y asume la responsabilidad, reconoce su pecado. Y eso hace de que Dios, en su infinita misericordia, descarte el pasado de David y viva junto con David ese presente precioso de reconocimiento, donde el David de ayer ya no es el David de hoy. Al final también está escrito, pues, que Dios hace nuevas todas las cosas. Ahora, con relación a la violencia que se da en el pueblo de Israel, pues ahí tendríamos que hacer un análisis bastante interesante, porque recuerde que el pueblo de Israel o el pueblo hebreo, entre otras, la palabra hebreo quiere decir el que invade. Si usted lee bien, Israel estaba al otro lado del río. Dios le entrega el territorio a Israel a través de la promesa que Dios le hace a Abraham. Al llegar a esas tierras encuentra gente que ya vive ahí y Dios les da a ellos la tierra, al pueblo de Israel, con todo el, ¿cómo te digo yo? Con toda la autoridad. Porque desafortunadamente los seres humanos, pues nos hacemos dueños de las cosas. Entonces pensamos que si yo vivo aquí, esto es mío y punto. Y se me olvida que yo no tengo nada. El Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, cuando Dios le da al pueblo de Israel la tierra, no le está quitando nada a nadie, le está dando de lo que es suyo. Y entonces los que ya habitaban ahí, que se autoproclamaban como dueños de eso, fomentan la persecución contra el pueblo de Israel, y eso pues ha desatado guerras hasta el día de hoy, donde se vive en una continua disputa. Es más, ustedes escuchan los medios modernos diciendo los territorios ocupados por Israel, pero si uno mira la historia bíblica, esos territorios llamados ocupados por Israel, esos territorios Dios se los había dado a Israel antes de que otras comunidades llegaran ahí. Y pues Dios lo hizo porque ya dijimos, de Jehová es la tierra y su plenitud. Él hace con lo de él lo que quiera. Yo tengo, yo qué sé, un automóvil y lo quiero regalar. Pues yo lo puedo regalar al que quiera. Pues eso es lo que pasó allí. Y eso ha traído consecuencias porque los que habitaban allí se decían ser dueños y entonces no se han levantado de una manera directa contra Dios, sino contra los presuntos invasores, que al final de cuentas no son invasores, sino dueños legítimos, porque el dueño de la tierra se las dio a ellos. Por la promesa. Así es. Interesante. Hay otra pregunta, el hermano nos saluda, dice: Dios les bendiga, familia en Cristo Jesús. Pastor, me gustaría conocer su enseñanza en por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín.
Lo que pasa es que el error más grande de los seres humanos es justificarnos a sí mismos. ¿Ya? Hay un ejemplo hasta muy bonito en el Evangelio. Un publicano y un fariseo fueron a orar. La diferencia que marcó la oración, aunque la del fariseo era muy bonita, la del publicano no era tan bonita, porque simplemente él decía, ten misericordia porque soy pecador. El otro decía, vea, yo tengo muy buenos modales, soy una persona muy correcta, doy limosna, ayuno, no soy como este que está aquí. O sea, el tipo sacaba pecho haciendo alusión a sus buenos modales. La oración de este no fue acepta. La del pecador arrepentido sí. Es en sí el mismo fenómeno que se da en las dos ofrendas. ¿Por qué? Porque aunque Caín ofrece una ofrenda muy atractiva del fruto de la tierra, tú te imaginas una canasta llena de frutos, de flores, de todo el producto de la tierra. Atractiva, agradable. Y todo lo que tuvo que hacer para ello, ¿no? Estamos hablando. Claro que sí. Pero esa ofrenda no la podía ofrecer un pecador sin arrepentimiento. Porque esa ofrenda solo era viable cuando el pecador estuviera en paz con Dios. Y este lo ofrece cuando todavía no ha resuelto su problema del alma con Dios. Abel, a su diferencia, entiende que soy pecador y lo que necesito es ponerme en paz con Dios. Y por eso ofrece una víctima que lo sustituye, que lleva la culpa de él, haciéndolo inocente, porque un inocente ha muerto por el culpable. Eso es la diferencia, que el uno presenta una ofrenda que agrada a Dios porque refleja el arrepentimiento y la solución a su problema. El otro ofrece una ofrenda como diciendo, yo no le debo nada a Dios, yo estoy en paz con Él. Y es ahí donde Jesús da una enseñanza cuando dice que si vas a la casa de Dios a llevar tu ofrenda y te das cuenta que alguien tiene algo contra ti, primero tiene que ponerse en paz para que la ofrenda sea ¿qué? Acepta. El problema de Abel y Caín no es que la ofrenda de Caín fuera mala, era una buena ofrenda. El problema es que la ofreció de una manera no correcta. Él pudo ofrecer esa misma ofrenda, pero después de que se hubiese identificado como pecador en la presencia del Dios santo y perfecto. Sigamos. Amén. Dicen acá, nos preguntan, buenos días, pastor. Mi pregunta es, cuando la Biblia dice, los haré pescadores de hombres, ¿se refiere a los pastores en este tiempo, que solo aparece 2 veces en la Biblia? Y se lo dijo, fue a sus apóstoles y a ningún otro. Sermón de Jesús, entonces significa, ¿a quién va dirigido el título pescadores de hombres? Gracias. El pasaje se da en un contexto donde Jesús está llamando a unos discípulos para que comiencen a llevar a cabo un proyecto de Dios, que es la predicación del Evangelio, la cual tiene un fin, y es que ellos hagan el trabajo para el cual son llamados, que es la predicación. La predicación trae como resultado conciencia de pecado, y la conciencia de pecado lleva al hombre a buscar una salida, y esa salida está en Dios. Y cuando el hombre entiende eso a través de la predicación, pues se convierte. La figura es tomada porque Jesús llamó a unos pescadores y entonces les dice, venga, ustedes están pescando aquí, yo necesito es que vayan y pesquen hombres. ¿A través de qué? De la predicación. Ese mensaje inicialmente fue dirigido a los apóstoles porque se iniciaba el ministerio de la predicación del Evangelio. De ahí para acá, los predicadores en cualquier lugar del mundo
sin que tengan el rótulo de apóstoles, estamos llamados a seguir cumpliendo la misión con el único objetivo de que las personas tengan conciencia de pecado, busquen una solución, la cual les es ofrecida a través de la predicación del Evangelio. De hecho, que Pablo escribe a Timoteo en su carta y le dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y le explica por qué. Porque vendrán tiempos cuando se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y Timoteo no era un apóstol, era el pastor, superintendente de la iglesia en Éfeso. Hoy hay cualquier cantidad de predicadores en el mundo que no necesariamente son pastores. Usted puede ser un pescador de hombres sin ser pastor. ¿Quién dijo que vale más la salvación de una persona que se convierte por la predicación del pastor a una persona que se convierte por la predicación del hermano que en su campo de labor le difunde, le genera conciencia? Todos hoy somos pescadores todos. Se hace de una manera exclusiva allí porque apenas iniciaba el proceso evangelizador en el mundo a través de un equipo que Dios escoge, a los cuales luego les da una ordenanza, no como una opción, sino como un mandato. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Esa ordenanza es para todos hoy. Amén. Bueno, le saludan hermano Carlitos y le hacen la siguiente pregunta. ¿Un diácono de la iglesia que usted administra puede exhortar a la iglesia o no puede hacerlo? Sí puede hacerlo, porque es que el diácono en la iglesia es una figura muy representativa, de tal nivel que la Escritura dice que quienes ejercen bien el diaconado alcanzan un privilegio entre los santos. Entonces, todo diácono, y déjeme que vaya más allá, todo creyente está en condiciones de exhortar a alguien siempre y cuando entienda el mínimo del proceso. ¿Y cuál es el mínimo del proceso para exhortar, para corregir, para amonestar? Pues que quien lo haga se considere a sí mismo, que eso es lo que dice Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 6. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, como espirituales, y le está escribiendo a la iglesia en general, no a un diácono, a la iglesia en general. Santiago puede exhortarme a mí, aunque soy pastor. Claro, Santiago ve que algo no estoy haciendo bien y él, considerándose a sí mismo, es decir, ¿cómo debo de exhortar al hermano X? ¿Lo debo de exhortar como si yo nunca me hubiera equivocado? ¿Como si nunca voy a fallar? ¿O lo voy a exhortar entendiendo de que yo también estoy rodeado de las mismas debilidades? Cuando uno mira el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, encuentra que inclusive en el orden sacerdotal, el sacerdote primero tenía que ofrecer sacrificio por él, por sí mismo, para que entendiera que era tan pecador como aquellos por los cuales él iba a ofrecer el sacrificio. Entonces aquí, no solo el diácono, cualquier creyente que ve que su hermano falla, está autorizado para llamarle la atención, valorándole todo lo bueno al creyente y luego haciéndole saber la anormalidad que le está afectando en su vida espiritual. Quien hace la exhortación debe ser una persona humana, es decir, que entiende que el otro es tan humano como él y que en consecuencia no puede sentarse en el lugar de juez, sino más bien de alguien que está presto a extenderle la mano
brindándole el apoyo, generándole conciencia, y entonces la persona que está en la infracción, al recibir un buen trato y al habérsele generado de buena manera conciencia acerca de la improcedencia en relación a lo que está haciendo, pues se corrige. Santiago en su capítulo 5, en el verso 20, él dice: hermanos, si alguno hace volver, no dice el diácono ni el pastor, si cualquiera hace volver a un pecador del error a su camino, dice, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. San Mateo capítulo 18 usted encuentra: si tu hermano peca, ve y llámale tú, estando con él a solas. No está diciendo que tiene que... No, cualquier hermano. Espero que esto quede claro. Exhortarlo podemos hacer todos. Lo que pasa es que tenemos que tener en conciencia el mínimo punto de partida, que es considerándome a mí mismo. Es decir, si yo tuviera el problema de mi hermano, ¿cómo me gustaría que me trataran a mí? Sigamos. Y a solas, ¿no? Exactamente. El primer paso es a solas. Si él persiste en lo malo, hay que llamar con 2 o 3 testigos. Si persiste, hay que decirle a la iglesia, no como acusándolo, sino como buscando la cooperación de la iglesia para que rodeen al hermano y le generen conciencia de tal manera que él diga, venga, voy a perder tanto por tan poquito. Pero si aún escuchando a la iglesia sigue en lo malo, pues ya la autoridad de la iglesia podrá decir un día, hermano, con fulano de tal se ha hecho el debido proceso, se le llamó a solas, se le llamó delante de 2 o 3 testigos, luego ya ustedes saben que generamos pues la inquietud aquí, ustedes han buscado la forma, pero la persona persiste en su mal. Yo como autoridad de la iglesia quiero decir que no es más miembro del cuerpo de Cristo. Tremendo, ¿no? Y como ya ha habido un debido proceso, si usted sigue leyendo el pasaje, dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, entonces también será hecho por vuestro Padre en el cielo. O sea, cuando el pastor, el ministro responsable, después de surtir el debido proceso, la persona no escucha, el pastor tiene el aval de Dios a través del debido proceso para decir a esa persona, no es más miembro del cuerpo de Cristo. Y es donde se cumple lo que Jesús dijo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El pastor une al cielo a los pecadores por el bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero también los puede desligar si la persona no escucha la orientación a través de un debido proceso como el que menciona San Mateo capítulo 18. Y que es interesante mencionar que no es un proceso que se dé con regularidad, ¿no? No. Sino que está ahí para poder abordar ciertas situaciones que se presentan. Pero eso es muy raro. Es muy escaso, sí, pero a mí me ha tocado. Me imagino que debe ser muy tremendo. Casos extremos. Claro. Porque casi siempre las personas que tienen un mínimo conocimiento de Dios entienden. Dice, venga, yo sí tengo que enderezar el camino. Y lo han hecho. Uh-huh. Pero creo que en mi carrera ministerial lo he hecho 1 o 2 veces. Porque son casos extremos. Claro, imagínense, en cuánto tiempo de ministerio 2 veces es muy poco. Es muy escaso. Claro que sí. Bueno, aquí otra pregunta, lo saluda Pastor, y de un canal que se llama Salvation Podcast, me parece interesante, y lo saludan y le preguntan, ¿de quién estaba asustado Caín acerca de que lo mataran? ¿Ellos eran los únicos o había más familias en la tierra? El capítulo 5 del libro del Génesis se lo explica. Dice que Adán vivió una cantidad de años después que engendró a Set. Y dice que tuvieron hijos e hijas. Las personas casi siempre se confunden porque en la Biblia el punto de partida es Caín y Abel. Pero no es porque solamente existieran ellos 2. Habían muchos más hijos de Adán y Eva.
solo que estos muestran las dos sendas. Son los dos personajes que se destacan. ¿Ya? Los otros son personajes neutros. En Colombia hay 50 millones de habitantes. Pero, ¿escuchan a cualquiera? La gente habla y habla, pero nadie hace alarde de lo que dijo el campesino, el ciudadano de a pie. Pero si lo dice un personaje de la alta política, eso tiene resonancia. ¿Ya? Así sucede allí. Los dos personajes más importantes eran Caín y Abel. ¿A qué le tenía miedo él? A sus hermanos. Porque podía despertarse rencilla de sus hermanos contra él al considerar que le había quitado la vida a su hermano, que entre otras cosas se ve que Abel era un hombre noble, bueno. No en vano aparece como el punto de partida de la gente hija de Dios. ¿Ya? Entonces, eso es a lo que Caín teme. Pero eso va más allá. Dios en su infinita gracia le ha puesto una señal a Caín para que el que lo vea lo reconozca y diga, no se puede tocar. No se puede tocar. ¿Ya? Hay algunas civilizaciones, he mirado casos tan interesantes, por ejemplo, donde si a alguien es sorprendido robando, le cortan la mano. Para que todo el mundo sepa que es un ladrón. Esa es la señal. ¿Ves? Hablo de ciertas culturas. Allí, la señal que Dios le pone a Caín no es que le cortó la mano ni que era negro como dicen algunos. No, la Biblia no dice qué clase de señal era, pero algo tuvo que ser de tal forma que tal vez la edad, ¿no? El viejo, porque la escritura dice que sería errante. Y es muy posible que las generaciones que vinieron después encontraran un hombre más viejo que todos los viejos y la historia transmitida de manera verbal indicara que este fue el que mató a su hermano. Estamos hablando de algo muy subjetivo, también es bueno aclararle. Especulativo, sí. Sí, porque no está escrito, es que si lo ve viejito, ese era Caín. No. Pero esto también me da pie para explicar otra cosa. Porque también hay malos entendidos relacionados con el campo de la música, donde dicen que la música es de origen caínico. ¿Ya? Y se les olvida que toda la descendencia de Caín se murió en el diluvio. O sea, aquí estamos dando varias respuestas a la vez, ¿no? Sí. Sigamos, mi estimado Santiago. Dice por aquí, Pastor, bendiciones. ¿Qué significado tienen los querubines en el arca? ¿Cómo se le puede interpretar para no decir que también serían conocidos como imágenes o idolatría? Lo que pasa es que ahí hay una confusión en la interpretación. Los que practican la idolatría dicen que no es mala la idolatría, porque Dios mandó a hacer querubines. Y eso como que tiene sustento, además bíblico, ¿no? Pero lo que no entienden es que Dios es soberano y Él puede decir sí y puede decir no. En ninguna parte de la Biblia dice que los querubines fueran objetos de adoración. No dice. Era una manera de hacer visible la presencia de Dios. Dios, yo creo que en estos días estuvimos hablando aquí acerca de la infinita gracia y misericordia de Dios para con el hombre, que usa elementos y un léxico asequible a los humanos para que a través de ellos los humanos entiendan quién es Dios. ¿Está claro? Entonces Dios utiliza esos recursos, Dios, para ser consciente de una manera especial al sumo sacerdote acerca de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Pero él no mandó fomentar eso en diferentes lugares. Solo había un lugar, no más. Y no era objeto de culto, ni objeto de adoración. No.
Eso es algo muy similar como las piedras de las cuales hace mención la Biblia, que se establecieron como testimonio para que la gente entendiera que en la peregrinación Dios siempre estuvo con el pueblo. O como la serpiente que levantó Moisés en el desierto, que era una figura simbólica a través de la cual Dios estaba mostrando hacia el futuro la manifestación del Señor Jesús, la cual sería similar en el sentido de ser colgado entre la tierra y el cielo, a fin de que todo el que creyese en Jesús fuese salvo. Y por eso aparece la comparación en San Juan capítulo 3, 14. ¿Ya? Entonces, la relación de los querubines, primero, es un mandato de Dios. No busca ser reconocido como ídolos o como imágenes para adorar. Las imágenes que se inventa la religión lo hacen sin la autorización de Dios, desde sus propias concepciones, yendo en contravía de lo que Dios había prohibido. No te harás imagen, ni ninguna semejanza. No las tendrás, no las honrarás. Contra todo lo que Dios dice, el hombre fomenta la idolatría. Entonces no es lo mismo que yo diga quítele la vida a alguien a que Dios lo diga. ¿Por qué? Porque ambas muertes, aunque fuesen violentas, uno lo puede hacer porque es soberano, es el dueño, es incuestionable, es absoluto, es perfecto, es autosuficiente, no depende de nadie. Otra cosa es que lo haga yo, que sí soy dependiente, que no soy autosuficiente, que no soy santo, que no soy perfecto, que no soy Dios. Entonces la gente lo que debe entender es la posición de quien dirige el asunto. No es lo mismo que en el campo el jornalero común y corriente despida al otro compañero a que lo haga el patrón. Si el patrón lo hace, ¿qué hace el jornalero? Pues se va. Pero se lo dice el otro jornalero, ¿qué le dice? No, pues usted que va a venir aquí, usted es lo mismo que yo. Entonces, aquí lo que hay que entender es la soberanía, la infinidad, la inmensidad, la eternidad, la simplicidad, la autosuficiencia de Dios, la existencia por sí mismo, que va a ser diferente a la condición de los que somos dependientes. Y que era un objeto casi prácticamente intocable, ¿no? No, pues es que usted recuerda que cuando iban y llevaban el arca, Usa extendió la mano porque pensó que se caía el arca donde iban los... Y dice que inmediatamente murió. Porque ahí estaba, en ese concepto, en eso, la presencia de Dios, que debe tener un lugar exclusivo en la vida devocional del pueblo de Israel. Amén. Del pueblo de Israel. Tremendo, sí. Hacen la siguiente pregunta. Yo quisiera saber si una hermana que no asiste a la iglesia, pero da diezmo a veces, el Señor la prospera por diezmar, y diezma regularmente, pero no va a la iglesia, ni se consagra, ni vive una vida cristiana, ¿qué pasa ahí? Es lo que yo entiendo que es la pregunta. Bueno, a esa personita puede irle bien, porque pues el diezmar tenía esa connotación de que Dios abre las ventanas de los cielos y le envía bendiciones hasta que sobreabunde en lo material. Si usted sigue leyendo, encuentra que a causa de eso reprendería al devorador, haría fértil su cementera. Léalo bien en el pasaje. Pero el diezmar no hace que una persona se salve si la persona no hace el resto, que es lo que Jesús enseña en San Mateo capítulo 23, verso 23. La gente diezmaba y tenían las bendiciones económicas, pero no hacían justicia ni misericordia. Entonces Jesús les dice, hay que hacer justicia y misericordia sin dejar de diezmar. Porque si yo hago justicia y misericordia y no diezmo, tampoco funciona.
Y si yo diezmo y no hago justicia y misericordia, tampoco funciona. Dios es el Dios de la perfección. Por eso es que el Salmo 33 es muy interesante cuando dice, en los íntegros. Es hermosa la alabanza. No es todo el que canta y dice que gloria y que aleluya y que Dios es bueno. No, tiene que ser una persona completamente de Dios. Porque íntegro quiere decir todo. Completo, todo. La ley decía, léalo en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu corazón. ¿Qué está diciendo? Todo, completo. Entonces, si una persona diezma pero no obedece el evangelio, tiene bendiciones materiales, pero la salvación no tiene nada ahí. Para que esa bendición material se vea reflejada en lo espiritual, el individuo tiene que entrar por la puerta que es Jesús y hacer todo como Dios manda. Bueno, dice por aquí un hermano, dice, ¿quién determina que alguien es llamado al ministerio? A ver, hay varias cosas que se deben de tener en cuenta ahí. Los llamamientos de Dios, hay que establecer la diferencia en dos campos para luego entrar en ese campo específico. Hay un llamamiento general. Dios nos llama a todos al redil, que es el que menciona el Evangelio, San Marcos. Dentro de todos esos llamados, entonces Dios hace un llamamiento específico, según Marcos capítulo 3. Subió al monte y llamó a sí mismo a los que él quiso, con 3 objetivos: para que estuvieran con él, para que predicaran y echaran fuera demonios y sanaran enfermos. Son los 3 objetivos que Dios tiene. ¿Cómo hago yo para saber si Dios me llama? Deben de darse en la persona 3 cosas, que es las que Jesús menciona: visión, compasión y acción. Vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas y entró en acción. Una persona puede identificar si es llamado por Dios cuando tiene visión por el mundo perdido. Hay algunos que solo tienen visión por el bienestar material, y se los digo con conocimiento de causa. Hay una persona a quien este servidor ve cualidades, lo postula al ministerio, le hacen la entrevista y es avalado para el ministerio. Esa fue la visión que yo tuve de él, por su liderazgo, porque tenía una familia muy bien constituida, en fin. Pero se le ocurre ir al lugar donde va a ser pastor, y cuando llega se da cuenta que hay inseguridad, que hay violencia, y él desiste y dice, no, yo para acá no. O sea, él pensaba ser pastor ¿a dónde? En Bogotá. No, si una persona es llamada por Dios y es confirmada a través del llamamiento que le hace el pastor y el filtro que tiene que pasar, que son los directivos, va donde sea. No importa que sea lejos, que sea cerca. Yo hablo esto con conocimiento de causa. Fui directivo, visité un pastor, le dije no, me dijo él que quería que lo trasladaran. Yo le pregunté por qué. Me dijo, no, es que yo ya me merezco un lugar en Bogotá. Yo le pregunté, ¿usted qué es pastor de autopistas, concesionarios, edificios o de almas? Me dijo, pues claro que de almas. Y entonces le mostré la calle, un río de gente que subía y bajaba, y ahí está. Entonces ahí es donde
es necesario entender si la persona es llamado por Dios. Porque cuando uno es llamado por Dios, tiene visión, tiene compasión y entra en acción. ¿Está claro? Sí, amén. Entonces, ya vimos los primeros 3 y los segundos 3 y vamos para el tercer 3. ¿Cuáles son? Porque es un procesito, ¿no? 1, que ese llamado de esa persona sea avalado por el pastor. 2, que sea calificado por los directivos distritales. Y 3, que sea avalado por la iglesia que lo envía. Entonces recuerden esos 3 pasos de 3. ¿Ya? Dios llama a los que Él quiere, 1, para que estén con Él. Ningún pastor puede ejercer un buen ministerio si no está Dios con él, o si él no está con Dios. 2, para que cumpla una misión, predicar. 3, para que sane enfermos y eche fuera demonios. Luego yo debo de saber si de verdad Dios me confirma y cómo es. Bueno, a través de la visión que me da, de la compasión que siento por los perdidos y de la acción que tomo frente a esa necesidad. 3, que Dios me confirme ese llamamiento a través del pastor, me lo avala a través de los directivos y la iglesia que me envía. ¿Está claro? Alguien puede decir, y si yo siento ese deseo y no lo digo. Y que pasa mucho, ¿no? Y por que, lo general, claro, que inicia en el Señor, eso empieza y muchas veces va uno es casi por el título que más por hacerlo. Exactamente. Sí. Porque se tiene una visión equivocada de lo que es pastor. Imagínate que un día estábamos en un culto evangelístico. Quiero contar esa anécdota para que te des cuenta qué desenfocada vive la gente. Entonces en el culto alguien, un joven muy animado, ha pasado y hemos orado por él. Tan pronto se pone en pie y me dice, pastor, ¿qué necesito yo para ser pastor? O sea, él pensó que ya. Y no, pues ya hiciste algo muy importante, que es abrir un espacio en tu vida para que el Señor salve tu alma y sea el que dirija tu destino. Sí, pero ¿qué sigue? Bueno, sigue un espacio que se llaman clases prebautismales, lo que es el discipulado, para que sepas qué es el bautismo y para qué es, qué implicaciones tiene. ¿Y de ahí qué sigue? Bueno, necesitas ser lleno del Espíritu Santo, como dicen las Sagradas Escrituras. ¿Y de ahí qué sigue? O sea, él quería saber cuántos pasos había que dar. Pues yo con paciencia le explicaba, le dije, bueno, de ahí debes de esperar en la iglesia dando muy buen testimonio y esperar que Dios coloque en la vida del pastor el deseo de ponerlo a hacer algo dentro de la iglesia y descubrir algún liderazgo. ¿Y de ahí qué sigue? No, puede ser que el pastor un día lo llame para que haga la apertura de un culto, de una predicación. ¿Y de ahí qué sigue? No, pues perseverar, siendo fiel, y llega el día en que Dios coloque el sentir en el pastor y también en usted para un servicio específico como es el ministerio. ¿Y de ahí qué sigue? No, pues el pastor lo postula y le hacen una entrevista a los directivos, y si pasas esa entrevista te pueden estar enviando a ministerio. ¿Y de ahí qué sigue? No, pues te envían a un lugar donde te reciban a piedra, machete y garrote, y sin nada que comer. Yo no, hasta así no voy yo. O sea, él pensaba que era, yo me bautizo y al otro día soy pastor, como dicen los señores del tiempo moderno, entre ellos muchos políticos. Es que ser pastor es lo más fácil. Abre un salón y ya. Eso no es así. Dios llama a través de un proceso y Dios confirma ese ministerio.
Por eso no todos son pastores. En el sentido bíblico. Pero eso, claro. En el sentido bíblico, ¿no? Porque hay muchas veces que hay hermanos que no son pastores, pero parecen, o Sí. sea, van a refanes, hacen el trabajo y no tienen ningún título. Y no tienen. O que en el mundo cristiano se ha tendido a confundir el concepto y a tergiversarlo mucho, porque hay quienes se autodenominan pastores y lo hacen de cierta forma y Claro, lo que pasa es que ellos no predican el evangelio, es correcto. predican otra cosa. Porque cuando yo le predico a la gente, haga la siembra, traiga la ropa interior que aquí se la vamos a bendecir, llévese la agüita sagrada. Pues hombre, la gente no está creyendo al evangelio, está creyendo en cosas supersticiosas, Es correcto. que nada tienen que ver con el cristianismo. Para el verdadero llamado de Dios a alguien, tiene que ver directamente con la predicación de la sana doctrina, no cualquier cosa. Amén. En un sector, esta pregunta nos llega, en un sector donde soy líder hay una adolescente que fue bautizada en la Pentecostés, o sea, se refiere a Sí. la Iglesia Internacional, porque un pastor que salió revelado por un pastor, la adolescente fue bautizada en la Iglesia Pentecostés por un pastor que salió revelado de la IPUC. Y mi pastor dice que hay que volverla a bautizar nuevamente porque el hombre que la bautizó no tiene la investidura. ¿Se puede hacer eso? Mal haría yo meterme en asuntos administrativos donde cada pastor es autónomo. Seguramente que el pastor ha explorado, ha escuchado, ha visto y en consecuencia llegó a la conclusión de que debe bautizarla. Creo que eso es respetable. Mal haría yo decir aquí que no, que sí, porque pues es potestativo del pastor en la iglesia donde se presenta ese fenómeno. En la iglesia donde yo he sido, en iglesias donde yo he sido pastor, se han presentado fenómenos de diferente orden. Por ejemplo, una familia que viene de una comunidad donde creen lo que nosotros creemos y predican lo que nosotros predicamos, excepto el velo. Han llegado a la iglesia y se han vinculado, yo no los he bautizado. Pero ellos, al ver de que en la iglesia no se utiliza velo, nunca lo volvieron a usar. Y ahí están en la iglesia y son excelentes hermanos. También conozco casos de personas que han venido de comunidades donde dicen que creen lo mismo que nosotros, pero las personas dicen que no se sienten bautizados. Entonces, cuando una persona viene y le dice al pastor, pastor, a mí me bautizaron de 8 años o de 9 años. Sucedió que llegó el pastor a la casa, predicó el evangelio, papá y mamá creyeron y nos dijeron que todos nos teníamos que bautizar y nos bautizamos, pues nosotros no sabíamos ni para qué ni por qué. Yo no me siento bautizado, a pesar de que he estado en la iglesia, pero yo no me siento bautizado. Entonces, ahí tiene que hacer el pastor un trabajo de concientización acerca de qué es el bautismo y para qué es. Si después de hacer ese discipulado, el creyente insiste que debe ser bautizado, el pastor debe de bautizarlo porque el bautismo es la aspiración de una buena conciencia. Es decir, es la forma de decir a Dios, tu palabra es la verdad y la creo, y decirle al mundo, el evangelio es el camino. Y de decirse a sí mismo, estoy cumpliendo con lo que Dios me demanda. Señor. ¿Ya? Entonces, si una persona no se siente bautizada, inclusive siendo bautizada en nuestra iglesia, sé que esto puede generar alguna confusión, pero a mí me ha pasado. Alguien que viene y me dice, pastor, yo tengo una inquietud, es que no me siento bautizado porque a mí me bautizaron obligado. Me bautizaron porque en ese tiempo los papás nos obligaban a ser cristianos. Y yo era un niño, tenía 8 años. De hecho, que después de que me bauticé, mi vida no ha sido la mejor. Y yo pues no me siento bautizado. Yo quiero que me bautice. Entonces, en ese caso, el pastor debe sentarse, discipularlo y
Si persiste en la incertidumbre, debe de bautizarlo para que él tenga paz en su conciencia. Excelente explicación, y considerando que no, esa explicación que usted está dando no hace del bautismo una práctica regular, No. ¿no? Porque entonces alguien podría decir, no, como después inclusive del bautismo, porque hay una aclaración en el texto que usted está trayendo a colación, que es que el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces alguien podría decir, yo ya me bauticé, pero después del bautismo cometí algún pecado, entonces yo ¿Será creo... que tengo que volver? No. Sí, porque entonces ya no me siento bautizado, no Hay significa un eso. Señor, una fe Y un bautismo. ¿Qué pasa entonces si a mí me bautizaron un niño y me vuelven a bautizar? Simple, que cuando a usted lo bautizaron sin conciencia de lo que iba a hacer, le pasó lo mismo de los discípulos del capítulo 19 del libro de los Hechos, que fueron bautizados en un presunto bautismo de Juan, pero que no le generaron conciencia acerca de qué era el bautismo de Juan, porque ellos ni sabían si había Espíritu Santo. Y Juan, a todo el que bautizaba, decía, yo los bautizo en agua, pero también viene uno que bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo es que ellos no sabían eso? La conclusión de la enseñanza es que la persona debe de saber para qué se bautiza, qué es el bautismo, qué implicaciones tiene. Los señores de Éfeso no lo sabían, por eso Pablo los volvió a bautizar. Ahora que estamos Y eso hablando... no quiere decir dos bautismos. Ahí lo que quiere decir es que lo primero que les pasó fue un baño, porque el verdadero bautismo se da cuando ellos creen de tal manera que son llenos del Espíritu Santo, que era la confirmación de lo que Juan predicaba. Claro, ahora que estamos hablando del bautismo dentro del marco apostólico, ¿no? Porque alguien podría decir, entonces, porque lo que usted está explicando es a partir del bautismo que se lleva a cabo dentro del marco cristiano, pero de pronto la persona no era consciente. Entonces alguien podría decir, bueno, pero en el catolicismo entonces pasaba lo mismo, me bautizaron de niño, pero yo siento que sí fue efectivo. Y resulta que no es por ahí, ¿no? No, porque es que el bautismo... Es que aquí esto nos lleva a ir muy profundo. allá. Mire que el bautismo no es para ponerle nombre a nadie. El bautismo no es para evitarle que vaya al desaparecido limbo. Digo desaparecido porque ya la religión dice que ya no hay purgatorio. Que eso sí. no existe. El bautismo no es para que los hijos hereden la bendición de los padres. El bautismo no es para quitarle el pecado original a nadie. El bautismo es para el perdón de los pecados. Plural. ¿Cuáles? Los pecados de conciencia. Como un resultado del arrepentimiento. Es que eso es lo que dice el Evangelio, ¿no? Y lo que dice Pedro en su capítulo 2, el verso 38. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer para bautizarse? Arrepiéntase. Y después, ¿qué? Bautícese. Y eso coincide con lo que Juan el Bautista le decía a la gente cuando venían por multitudes. ¿Qué les decía? ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién nos enseñó a vivir de la vida venidera? A hacer frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Es decir, no se bauticen por la emoción del momento. Bautícense porque sean conscientes de que son pecadores, se han arrepentido, quieren tener una nueva vida que parte en el momento que ustedes se bautizan, que eso es lo que dice Romanos capítulo 6. Somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, entonces las personas que participan del bautismo tengan una vida nueva. Claro que Sigamos. Amén. Bueno, pregunta aquí. Nos preguntan, Dios les bendiga. Mi pregunta es, ¿qué o quién es Abadón? Porque en el Antiguo Testamento se refiere a un lugar y en Apocalipsis se refiere a que es alguien. Pues se refiere al destructor. Eso es lo que dice Apocalipsis, ¿cierto? Al destructor. Y cuando uno lee San Juan 10, entonces se encuentra que el enemigo vino ¿a qué? Matar, hurtar y destruir. Entonces es interesante que se tenga en cuenta que la figura que menciona la Biblia está relacionada en los dos campos, porque al final representa la destrucción de lo humano
como también la destrucción de lo inmaterial en el sentido de la separación definitiva del hombre con Dios. Porque también puede darse para la mala interpretación del russellismo, por ejemplo, cuando plantean que cuando las almas pecan son destruidas. Ellos creen en la aniquilación del alma, en la desaparición del alma, como también algunas corrientes gnósticas que plantean eso, las perfecciones hasta que el alma explota y deja de ser. Pero realmente la Biblia lo que está enseñando ahí es que el ser humano debe de tener en cuenta que su naturaleza dejará de ser y que si el hombre en su parte inmaterial no busca la solución eterna en Dios, pues va a ser separado de Dios para siempre. A eso es a lo que se refiere. Hay una pregunta muy interesante aquí acerca de Juan 20, 22, 23. ¿Puedo considerar que Dios le dio potestad al hombre de perdonar pecados por medio de los sacerdotes? Entonces dice aquí, Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Versículo 23 dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ese texto es el que toma la religión católica para descontextualizarlo, porque de una vez lo lleva a los sacerdotes. Pero se les olvida que no tienen ni siquiera la mínima posibilidad. Primero, porque quienes se atribuyen ese derecho de perdonar pecados no cumplen con el primer requisito que menciona la Biblia. Léalo en 1 Timoteo capítulo 3. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer. Los que ejercen el llamado sacerdocio católico les es prohibido casarse. O sea, no cumplen ni siquiera con el primer punto. ¿Está claro? Porque el punto de partida es que sea marido de una sola mujer, que además gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sucesión. Búsqueme un sacerdote casado que gobierne bien su casa y tenga sus hijos en sucesión. 2. Jesús no se lo dijo a los sacerdotes porque para ese tiempo habían sacerdotes, pero de la ley mosaica, y todos ellos eran casados. Todos venían de la tribu de Leví, que habían 4 órdenes, que eran los gersonitas, los meraritas, los coatitas y los aaronitas. ¿Está claro? Y todos eran casados. Entonces Jesús tampoco se refirió a ellos. Jesús le dice a los discípulos acerca de lo que ellos en el ejercicio de la predicación del evangelio iban a hacer después del Pentecostés. Porque la Escritura enseña que sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿fueron llenos del Espíritu Santo ese día? Es la pregunta. La respuesta es no. Punto seguido. Pedro niega al Señor y quiere matar a Malco. ¿Cómo un hombre nacido de nuevo va a hacer eso? Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Una profecía, la cual se cumple el día del Pentecostés, y que a partir del Pentecostés los discípulos dejaron de ser lo que eran antes del Pentecostés. Porque si uno mira la iglesia de Jesús antes del Pentecostés, deja mucho que desear, ¿no? Pedro es violento, Pedro niega a su Cristo, Tomás no cree, Juan y Santiago quieren meterle candela a los samaritanos, Judas vende al Señor. Imagínate uno con una congregación de esas. Y el asunto es que eran los líderes de la iglesia. Bueno, pero ¿por qué se da eso? Porque una cosa son los discípulos antes del Pentecostés, otra cosa es después del Pentecostés. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de esto, simplemente está diciéndoles a ellos que en el ejercicio
del ministerio que ellos han de emprender después de que hayan sido llenos del Espíritu Santo, van a unir a la gente al cielo por el bautismo. Como también los pueden desunir, como ahorita en otra pregunta estábamos aclarando, después de un debido proceso. A eso es a lo que se refiere. La Biblia no dice que eran sacerdotes, eran los discípulos. Además, todos los discípulos eran casados. Léalo usted en el capítulo 9 de la primera a los Corintios. Solo Bernabé y yo no tenemos derechos de traer una hermana por esposa, como todos los apóstoles y los hermanos del Señor, e inclusive Pedro. O sea, en el orden bíblico, para ser un ministro del Evangelio, tenía que ser casado, gobernar bien su casa, tener sus hijos en sujeción. Con esto lo que les estoy diciendo es que no era para los sacerdotes, porque entre otras cosas, primera de Timoteo capítulo 4, usted lee, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, aplicarán el celibato. Y la Biblia le llama doctrina de demonios, espíritu engañador, a la práctica del celibato. Eso es lo que dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Sigamos. No, ya se fue el tiempo. Sí. Se nos fue el tiempo. Bueno, pastor, había una pregunta también relacionada con eso. Decía que es correcto mencionar que los discípulos eran la iglesia antes de la muerte y sepultura y resurrección del Señor Jesús. Es el proyecto de Dios, ¿ya? Pero que la palabra iglesia como tal viene a darse después del Pentecostés, que es donde la gente cree. Por vía exegética, el editor coloca un titular en un párrafo donde dice la manera más sencilla de una iglesia, donde hayan 2 o 3. Pero ese es el pensamiento del editor. No que Jesús haya dicho, la iglesia se compone de 2 o 3, sino después del Pentecostés comenzaron a fundarse en las iglesias y todas eran en Cristo.